Hola a todos. En esta lección vamos a hablar de los tipos de datos básicos en FreePascal. Es importante que ustedes tengan en cuenta los tipos de datos porque dependiendo de lo que vamos a hacer en un programa es qué datos vamos a manejar. Por ejemplo, nosotros podemos hacer un cálculo matemático con números, pero no podemos dividir letras, por ejemplo. Entonces es importante saber los tipos de datos soportados por el lenguaje. En el caso de FreePascal tenemos tres tipos de datos básicos. Por un lado los numéricos, por otro lado los datos de texto y por otro lado los lógicos. Cuando hablamos de enteros tienen el nombre integer, long int, int64, que hace referencia a números, únicamente números positivos y negativos, pero que no tienen decimales. Y por otro lado tenemos los números reales, que es el real, el double o el float. Esto hace referencia a números positivos y negativos, pero que permite tener decimales. Por ejemplo, en el integer no puedo tener 1.5 o 1,5 dependiendo de dónde estén, y en los reales sí. Después tengo los tipos de datos de texto, donde tengo el char, que hace referencia a un carácter, esto es decir, una sola letra, por ejemplo, una E es un carácter, es un char, y un string, que el string es una cadena, cuando yo pongo un texto, por ejemplo, hola FreePascal. El conjunto de esas palabras se denomina string. Y por último, el que tenemos son los datos booleanos. Los datos booleanos hacen referencia a positivo y negativo, es decir, verdadero o falso, que se define verdadero con la palabra true y falso con la palabra false. Esto nos va a devolver siempre un valor por sí o por no, si se quiere tomar de forma sencilla. Vamos ahora a trabajar en nuestro editor de código. Vamos a abrir una nueva carpeta. Vamos a crear la clase 04 y vamos a trabajar aquí adentro. El primer ejemplo que vamos a usar van a ser los números enteros. Así que voy a crear un archivo. Y esto va a ser enteros.paz. Voy a inicializar mi programa. Program enteros, punto y coma, begin Ian. Por lo general vamos a utilizar o vamos a declarar una variable y a esta variable le vamos a poner número 1 y vamos a definir la segunda variable que va a ser número 2 y estas van a ser de tipo integer. También podrían ser de tipo long int. Vamos a usar una segunda variable y le vamos a poner resultado, que esta va a ser de tipo long int. ¿Cuál es la diferencia entre integer y long int? La cantidad de números en millones que permite cada uno en su resultado. Y ahora, como dijimos con las variables, ¿qué necesito? Inicializar, es decir, darle un dato. Para mi número 1 le vamos a decir que va a valer 100. Como este es un dato que no es de tipo texto, fíjense o presten atención que no lleva las comillas. Si yo pongo las comillas, este número 100 pasa a ser un texto. Como yo quiero que sea un número, simplemente pongo el número sin comillas. ¿Sí? Ponemos números no llevan comillas. Vamos a definir el número 2 y al número 2 le vamos a poner que sea un 50. Como este número es pequeño, no hace falta que sea un long int y con un integer me falta. No podría poner ,5. ¿Sí? Tengo que ser un número entero. Y lo que voy a hacer es hacer una operación simple como en cualquier operación matemática. El resultado le voy a asignar la suma de número 1 más número 2.
Obviamente voy a imprimir, vamos a usar el LN y vamos a poner texto. La suma de, dejo un espacio, pongo una coma, pongo número 1, pongo una coma, esta coma en la consola hace referencia a la unión de una variable, en este caso, y un texto definido manualmente. Por eso la coma antes y después del número. Muy bien. Vamos a poner y como otra vez el número 2. Y vamos a poner, me falta aquí la coma, es, y vamos a poner el resultado. Aquí estoy usando la coma para concatenar, se le llama, ¿sí? Unir se llama concatenar. Es decir, estoy uniendo un texto con otro texto que debe mostrar, que en este caso es un número, con otro texto, con otra variable, con otro texto, con otra variable. Entonces esta coma concatena. Muy bien. Voy a guardar esto, voy a abrir mi terminal, me aseguro de estar en la carpeta e intento compilar. Compiló perfectamente. Entonces tengo los dos números, van a ser sumados y me debe mostrar el resultado en la parte de abajo. Voy a limpiar, ejecuto enteros y me muestra el resultado. De esta forma estamos aprendiendo el tipo de dato entero. Vamos a crear nuestro segundo tipo de datos. Nuestro segundo tipo de datos es, vamos a poner reales. .pas. Los reales son números con coma. Entonces, program reales. Vamos a poner el begin y el end. Nunca se olviden de eso. Y vamos a definir var. Y vamos a poner número 1, número 2. Dos puntos y el tipo de dato. El tipo de dato en este caso va a ser real. También dijimos que teníamos, vamos a poner resultado, dos puntos de tipo doble. La diferencia entre el real y el doble es la cantidad de números que tienen delante y después de la coma. Simplemente eso. Y ahora los vamos a inicializar. Vamos a poner acá declarar. Y ahora vamos a inicializar. El número 1 le vamos a asignar el 3.14. Punto y coma. Debo recordar que para Pascal el decimal se escribe punto. Es decir, no debo poner 3 comas. 3 puntos. El punto siempre representa el decimal. Vamos a poner el número 2. Y el número 2 va a tener 2.71. Y ya tengo declaradas mis dos variables. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos con el ejemplo anterior. Vamos a poner que el resultado va a ser igual a número 1 más número 2. Y como estoy usando los mismos nombres de variables, me voy a traer el renglón donde estoy devolviendo el resultado. Tengo entonces declarado mis dos variables en número reales. Tengo el número doble, que es un número más grande, y muestro el resultado. Voy a limpiar fpc y voy a construir enteros.pas, reales.pas,
Está todo bien. Y al ejecutar los reales, tengo, fíjense, el número como si fuera en una calculadora, porque es un número muy grande. Y la diferencia entre el real y el doble es que el doble permite mucho más números. Esto es una ecuación matemática que hace referencia a una gran cantidad de números que hay detrás de este último cero. El que sigue es más simple, que va a ser el tipo char. Vamos a poner character.pass y vamos a hacer lo mismo. Program character punto y coma begin y el end para tener nuestro programa armado. Vamos a definir una variable. Vamos a llamar a esta variable inicial, dos puntos, y va a ser de tipo char. Esta inicial la vamos a inicializar, se va a llamar inicial, y le vamos a poner un valor. A este valor ahora lo tenemos que mostrar. Y vamos a mostrar inicial. Guardo, voy a limpiar y construyo. Si yo muestro carácter, me va a mostrar esa letra. Para que ustedes noten la diferencia de inicial, yo voy a poner acá una segunda letra. Dijimos que el carácter representa una sola. Voy a guardar y voy a volver a construir. Y me dice que yo no puedo pasarle más de una letra, más de un carácter, porque debería ser de tipo string. Entonces la diferencia entre el char es que es una sola letra. Si no es una sola letra, ahí no me va a funcionar o me va a dar error. ¿Qué utilidad tiene esto? Ahorrar espacio en memoria. No es lo mismo que mi programa en Pascal guarde un texto muy largo a que guarde una sola letra. Si guardo una sola letra, ocupa menos espacio en la computadora. Vamos a crear ahora el que sigue, que sería texto.pass. Program texto begin y end. Mi variable se va a llamar en este caso mensaje y va a ser de tipo string. Obviamente tengo que a mensaje definir un valor y este valor tiene que estar siempre entre comillas simple, no doble comillas, sino comillas simple. Vamos a poner hola Free Pascal y simplemente, al igual que hice anteriormente, lo voy a imprimir. Voy a limpiar FPC texto, está todo bien, y al ejecutar texto me muestra mi texto. Este sería el tipo string, cadena. Entonces la diferencia entre carácter y cadena, entre char y string, es la cantidad de lugares que puedo utilizar para mostrar o para procesar mi texto. Y nos quedan los booleanos. Booleanos.pass. Vamos a poner program booleanos. Recuerden de que el nombre del programa debe ser el mismo que el del archivo .pass. Begin y end. Y ahora vamos a hacer el ejemplo del booleano. Para el tipo de dato también debemos definir una variable y esta variable le vamos a poner es verdadero. Boolean. Esta palabra reservada boolean hace referencia a el tipo de dato. Vamos a poner es falso. Y tenemos dos tipos de datos. Al igual que hicimos con los otros tipos de datos y las variables, siempre hay que inicializar el valor. Entonces le voy a poner que es verdadero va a ser igual a true, es el
valor que le debo pasar a mi variable de tipo booleano. No le puedo pasar ni un 1, ni un 0, ni una letra, ni nada. Es true o false. Y en es falso le vamos a pasar un false. De esta forma estoy asignando. Este es el valor verdadero y este es el valor falso. Y ahora vamos a intentar mostrar estos datos. Vamos a poner es verdadero, dos puntos y la variable. Y vamos a poner otra para poner es falso, dos puntos y la variable es falso. Guardo y al igual que hice con los otros vamos a compilar fpc booleanos. Está todo perfecto, voy a limpiar y voy a ejecutar booleanos. Y en este caso, como estoy trabajando en consola, me devuelve la palabra que corresponde a su tipo de dato. Verdadero es true y falso es false. De esta forma tenemos los tipos de datos básicos, hay datos más complejos que los vamos a ver más adelante, para poder trabajar con FreePascal. Estos tipos de datos los vamos a usar a lo largo del curso y los van a usar siempre, si no es uno es otro, siempre van a usar los tipos de datos. Cabe recordar entonces que los tipos de datos básicos son los de tipo numéricos, de tipo texto y de tipo lógicos. Hasta el próximo video.